La caricia de la oscuridad, capítulo 23. Normalidad. Perséfone tenía ganas de tener una cita con Hades. Ya habían pasado unas semanas desde el baile de la Ascensión y desde entonces había pasado mucho tiempo con él. Hades había empezado a buscarla mientras estaba en el reino de los muertos, pidiéndole que fueran a pasear o que jugaran a algún juego que ella eligiera. Perséfone también le había pedido varias cosas, que pasara más tiempo con los niños del inframundo, que jugara con ellos, e incluso les había creado una nueva zona de juegos. También había organizado algunas cenas para las almas y para su personal. Fue durante esos momentos cuando su conexión con Hades creció y descubrió que sentía mucha más pasión por él que antes. Esta se manifestaba cuando se veían a altas horas de la noche y hacían el amor como si no fueran a volver a verse. Todo se sentía tan desesperado, y Perséfone se dio cuenta de que era porque ninguno de los dos utilizaba las palabras para comunicar lo que sentían. Y ella sentía que se estaba enamorando. Una noche, después de una intensa partida de strip poker, se tumbaron en la cama. La cabeza de Perséfone estaba sobre el pecho de Hades mientras él le pasaba los dedos distraídamente por el pelo. «Deja que te lleve a cenar». Le dirigió una mirada al dios. ¿Cenar? ¿Cómo? ¿En público? Al pensarlo, sintió una angustia en la boca del estómago, le preocupaba la atención mediática. Desde que Hades había anunciado el proyecto Alcíone, habían aparecido más artículos sobre ella en revistas de toda Nueva Grecia, como la Crónica de Corinto o el Inquisidor de Ítaca. Los que más le preocupaban eran los que trataban de investigar su pasado. Por ahora, habían encontrado suficiente información como para quedar satisfechos. Sabían que había sido educada en casa hasta los 18 años, su llegada a la Universidad de Nueva Atenas desde Olimpia, y que se estaba especializando en periodismo, que encontró unas prácticas en el diario de Nueva Atenas y que comenzó su relación con Hades después de una entrevista. Era cuestión de tiempo que quisieran más. Y ella lo sabía, y era periodista. No exactamente en público, dijo. Pero sí quiero llevarte a un restaurante. Ella dudó, y Hades le dirigió una mirada significativa. Te mantendré a salvo. Ella sabía que eso era cierto, y que había logrado evitar los medios durante mucho tiempo, aunque ella sabía que eso era cierto, y que había logrado evitar los medios. Ella sabía que eso era cierto, y que había logrado evitar los medios durante mucho tiempo, aunque sabía que eso se debía en parte a su poder de invisibilidad y al miedo que infundía a los mortales. De acuerdo. Sonrió. A pesar de sus dudas, era extremadamente romántico que Hades quisiera hacer algo tan sencillo como llevarla a cenar. Desde esa noche, todo había sido frenético. Estaba muy ocupada con la universidad, el trabajo era estresante y muchos extraños la habían acosado tanto en persona como por correo electrónico. La gente la paraba y le preguntaba sobre su relación con Hades en el autobús, durante sus paseos y mientras escribía en The Coffee House. Algunos periodistas le enviaron correos electrónicos para preguntarle si podían entrevistarla para sus periódicos y otros le ofrecieron trabajo. Se había acostumbrado a revisar su bandeja de entrada una vez al día y borrar en masa la mayoría de los correos que recibía sin tan siquiera leerlos. Pero esa mañana, se encontró con un correo bastante inquietante que llevaba por asunto: sé que te lo estás follando. Los periodistas eran un poco más profesionales que eso. El terror se apoderó de ella cuando abrió el correo electrónico y encontró una serie de fotografías de ella con Hades, todas tomadas en el inframundo mientras estaban en el balcón durante el baile de la Ascensión. El correo concluía con un: quiero que me devuelvan mi trabajo o se las enviaré a los medios. El correo era de Adonis. Sacó su teléfono para llamarle, él aún no había borrado su número y pensó que era la mejor manera de localizarle. Él descolgó, pero no la saludó, sino que esperó a que ella hablara. ¿Qué cojones, Adonis?, preguntó. ¿De dónde has sacado las fotos? Estoy seguro de que te gustaría saberlo. Hades te aplastará. Puede intentarlo, pero seguramente no quiera enfrentarse a la ira de Afrodita.
Eres un cabrón. Tienes 3 semanas, dijo. ¿Cómo se supone que voy a recuperar tu trabajo? Espetó ella. Ya se te ocurrirá algo. Hiciste que me despidieran. La culpa de que te despidieran fue tuya, Adonis, dijo entre dientes. No deberías haberme robado el artículo. Yo te hice famosa, refutó. No me hiciste más que una víctima, y no me interesa seguir por ahí. Hubo una larga pausa al otro lado antes de que Adonis volviera a... Hubo una larga pausa al otro lado antes de que Adonis volviera a... Hubo una larga pausa al otro lado antes de que Adonis volviera a hablar. El tiempo se acaba, Perséfone. Colgó. Ella dejó el teléfono, con muchos pensamientos invadiéndole la cabeza. Lo más fácil era preguntarle a Demetri si consideraría volver a contratar a Adonis, así que se levantó de su asiento y llamó a su puerta. ¿Tienes un momento? Su jefe levantó la vista del ordenador. El reflejo de su camisa azul y su corbata amarilla en sus gafas hacía casi imposible el contacto visual. Sí, pasa. Perséfone solo avanzó unos pasos. ¿Qué posibilidades hay de que Adonis pueda volver? Es un mentiroso, Perséfone. No tengo ningún interés en volver a contratarlo. Ella asintió. ¿Por qué? Preguntó Demetri. Es que me siento un poco mal por él, eso es todo, dijo ella, aunque esas palabras tenían un sabor amargo en su boca. Demetri se quitó las gafas. Ahora podía ver sus ojos, llenos de preocupación y sospecha. ¿Va todo bien? Ella asintió. Sí, sí. Discúlpame. Salió del despacho de Demetri, recogió sus cosas y se fue. Las fotografías del correo electrónico eran condenatorias, y si se hacían públicas, demostrarían que todo lo que decían las revistas de cotilleos era cierto. Bueno, todo no. En verdad no podía decir que estuvieran saliendo. Al igual que antes, debido al contrato, no estaba segura de querer ponerle una etiqueta a su relación. Por no mencionar el hecho de que, si esas fotografías salían a la luz, su madre las vería y eso significaría el fin de su tiempo en Nueva Atenas y ni siquiera tendría que preocuparse por la tormenta mediática que se produciría como resultado, porque no estaría para verlo. Deméter la encerraría para siempre. Incluso mientras Perséfone se arreglaba para su cita, algo que en circunstancias normales estaría disfrutando, su mente estaba preocupada por la amenaza de Adonis. Pensó en cómo debería manejar la situación. Se lo podría decir a Hades y todo acabaría tan rápido como había empezado, pero no quería que el dios de los muertos librara sus batallas por ella y quería solucionar ese problema por sí misma. Decidió que Hades sería el último recurso, una carta que jugaría si no encontraba ninguna otra solución. Debía parecer preocupada cuando decidió que Hades sería el último recurso, una carta que jugaría. Decidió que Hades sería el último recurso, una carta que jugaría si no encontraba ninguna otra solución. Debía parecer preocupada cuando Hades pasó a recogerla. ¿Va todo bien? Le preguntó el dios del inframundo cuando se acercó a la limusina. Sí, consiguió decir lo más alegre posible. Él se lo había estado preguntando muy a menudo, y ella pensó en si no estaría paranoico. Solamente ha sido un día muy ajetreado. Hades sonrió. Entonces vamos a distraerte. La ayudó a subirse a la limusina y él subió detrás de ella. Antoni estaba en el asiento del conductor. Milady. Hizo una reverencia con la cabeza. Me alegro de verte, Antoni. El cíclope sonrió. Solo tenéis que pulsar el botón si necesitáis algo. Entonces subió una ventanilla polarizada que separaba su cabina de la de ellos. Perséfone y Hades estaban sentados uno al lado del otro, lo bastante cerca para que sus brazos y piernas se tocaran. La fricción encendió un fuego bajo su piel. De repente, no se sentía cómoda y cambió de posición, cruzando y descruzando las piernas. Eso atrajo la atención de Hades, al cabo de un momento, le puso la mano sobre el muslo. No estaba segura de qué le llevó a decir las palabras, quizá fuera el estrés del día o la tensión que había en la cabina, pero ahora, todo lo que quería era perderse en él. Quiero adorarte. Las palabras eran tranquilas y casuales,
como si le acabara de preguntar cómo le había ido el día o si estuvieran hablando del tiempo. Notó cómo sus ojos caían en ella y lo miró lentamente. Su mirada se había oscurecido. ¿Y cómo me adorarás, diosa? Su voz era profunda y controlada. Perséfone intentó reprimir una sonrisa y se puso de rodillas en el suelo frente a él, encajándose entre sus piernas. ¿Te lo enseño? Hades tragó saliva. Te agradecería una demostración, consiguió decir en un tono ronco. Sus manos se deslizaron hacia el botón de sus pantalones. Liberó su miembro y lo sujetó con la mano, era suave, pero estaba duro, y se encontró con la mirada de Hades mientras lo acariciaba. Las manos del dios se convirtieron en puños sobre sus muslos, y cuando ella lo saboreó, él gimió e inclinó la cabeza hacia atrás. Luego el coche se detuvo. Joder, las manos del dios se convirtieron en puños sobre sus muslos, y cuando ella lo saboreó, él gimió e inclinó la cabeza hacia atrás. Luego el coche se detuvo. Joder, dijo, y apretó el botón. Perséfone seguía con su miembro en la boca hasta la garganta, chupándolo y lamiéndolo. Antoni, conduce hasta que yo diga lo contrario, dijo Hades sin aliento. Sí, señor. Siseó, cogiendo aire entre los dientes. Sus dedos se clavaron sobre su cabeza, deshaciéndole la trenza mientras ella lo masturbaba con la mano y movía la lengua y dientes sobre la punta de su pene. Sabía a sal y oscuridad, y se volvía más dura y pesada en su boca. Ella supo cuando se estaba acercando al éxtasis porque gritó su nombre y dio embestidas en su boca. Perséfone se apoyó sobre los asientos de la limusina, sin respirar, solo capaz de tomar. Se la hundió hasta el fondo de la garganta una y otra vez, hasta que se corrió con su nombre en los labios. Perséfone lo tomó todo, lamiéndolo hasta dejarlo limpio. Cuando acabó, Hades se inclinó hacia ella, arrastrándola para darle un fuerte beso. Te deseo, gruñó. Ladeó la cabeza, curiosa. ¿Cómo me deseas? Él respondió sin pensárselo 2 veces. Para empezar, te tomaré desde atrás, apoyada sobre tus manos y rodillas. ¿Y luego? Te pondré encima y te enseñaré cómo follarme hasta que te corras. Me gusta. Perséfone se levantó y Hades la ayudó a sentarse sobre su miembro. Ella gimió cuando él la llenó y las manos de Hades se extendieron por su cintura, ayudándola a encontrar el ritmo hasta que ella se movió por sí misma, utilizándolo para su placer. Le rodeó el cuello con los brazos y lo acercó a ella. Le mordió la oreja y él gimió. Dime cómo te hago sentir, le susurró. Como la vida. Sus manos se movieron entre ellos, y él la masturbó, aumentando la tensión, hasta que ya no pudo aguantar más. Su respiración agitada dio paso a un llanto de éxtasis y se derrumbó sobre él, con la cara hundida en su cuello. Perséfone no supo cuánto tiempo la mantuvo en esa posición, pero en algún momento, ella se deslizó de su regazo y Hades se recompuso antes de avisar a Antoni de que estaban listos para llegar a su destino. Antoni entró en un garaje, aparcó cerca de un ascensor y Hades ayudó a Perséfone a salir de la limusina. Una vez Antoni entró en un garaje, aparcó cerca de un ascensor y Hades ayudó a Perséfone a salir de la limusina. Una vez dentro, él sacó una tarjeta magnética y la escaneó, pulsando el botón de la planta número 14. ¿Dónde estamos?, preguntó ella. En The Grove, contestó Hades. Mi restaurante. ¿Eres el dueño del The Grove? Era uno de los restaurantes favoritos de los mortales de Nueva Atenas por su decoración única y acogedora inspirada en un jardín. ¿Por qué nadie lo sabe? Dejo que Ilies lo lleve, dijo. Prefiero que la gente piense que él es el dueño. El ascensor se detuvo en la azotea y Perséfone se maravilló con lo que vio. La azotea de The Grove parecía un bosque del inframundo, un sendero de piedra serpenteaba entre camas de flores y árboles enhebrados con luces. Hades la llevó por el camino que conducía a un espacio abierto con una mesa y 2 confortables sillas. Las luces de los árboles se entrecruzaban en lo alto. Esto es hermoso, Hades. Sonrió y la condujo hasta la mesa, donde esperaban una variedad de panes y una botella de vino. Hades sirvió una copa a cada uno y brindaron por la velada.
Perséfone hacía rato que había olvidado los problemas del día con Hades contándole historias de la antigua Grecia. Nunca se había reído tanto. Cuando terminaron de comer, pasearon por el bosque de la azotea. ¿Qué haces para divertirte?, preguntó Perséfone. Parecía una pregunta tonta, pero sentía curiosidad. A lo largo de los meses, dedujo que a Hades le gustaban las cartas, los paseos y jugar con sus animales, pero quería saber si había algo más. ¿Qué quieres decir?, se rió. El hecho de que lo hayas preguntado lo dice todo. ¿Cuáles son tus aficiones? Las cartas. Montar a caballo. Hizo girar su mano en el aire, pensativo. Beber. ¿Y cosas que no estén relacionadas con ser el dios de los muertos? Beber no está relacionado con ser el dios de los muertos. Pero tampoco es una afición. A menos que seas un alcohólico. Hades arqueó una ceja. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus aficiones? Perséfone sonrió y sabía que él estaba evitando hablar de sí mismo. La repostería, respondió. La repostería, respondió. La repostería, respondió. ¿La repostería? Siento que debería haberlo sabido antes. Bueno, nunca me lo preguntaste. Se hizo el silencio entre ellos y caminaron un poco más antes de que Hades se detuviera. Perséfone y él se miraron. Enséñame, le dijo. Lo miró por un momento, aturdida. ¿Qué? Enséñame, dijo él. A hornear algo. No pudo evitar reírse y él levantó una ceja y claramente no le divertía. Lo siento, es que te estoy imaginando en mi cocina. ¿Y eso es difícil? Bueno, sí. Eres el dios del inframundo. Y tú eres la diosa de la primavera, dijo. Haces galletas en tu cocina. ¿Por qué yo no puedo? No podía apartar los ojos de él. No fue hasta ese momento que se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Había sucedido gradualmente, pero en ese momento la golpeó con fuerza. Estaba enamorada de él. No se había dado cuenta de que estaba frunciendo el ceño hasta que él le tocó la cara, rozando su mejilla con el dedo. ¿Estás bien? Ella sonrió. Muy bien. Se puso de puntillas, le dio un beso en la boca y se alejó. Te voy a enseñar. Hades también sonrió. Bien. Entonces, empecemos. Espera. ¿Quieres aprender ahora? Ahora es tan buen momento como cualquier otro, dijo él. Ella abrió la boca para decir que no tenía los ingredientes adecuados para hacerlo en el inframundo. Pensé que tal vez podríamos pasar un rato en tu apartamento, dijo Hades. Ella lo miró fijamente y él se encogió de hombros. Siempre estás en el inframundo. ¿Quieres pasar tiempo en el mundo de los mortales? ¿En mi apartamento? Él se limitó a mirarla fijamente y ya le había dicho exactamente lo que quería hacer. Yo tengo que avisar a Lexe de que vienes. Asintió. Me parece bien. Haré que Antoni te lleve. Miró su traje. Necesito cambiarme. A Perséfone no le costó convencer a Lexe para invitar a Hades a una velada de repostería y cine. De hecho, gritó cuando sacó el tema, lo que hizo que Jason saliera de la habitación armado con una lámpara, con sus ojos azul grisáceos muy abiertos y sus rizos castaño oscuros revueltos. Parecía preparado para una pelea, y cuando las chicas lo vieron, se rieron. Jason bajó la lámpara. He oído gritar a alguien. ¿Y tú ibas a salvarme con una lámpara?, preguntó Lexe. Es lo más pesado que he encontrado, dijo a la defensiva. Volvieron a reír, y Perséfone le explicó por qué Lexe gritaba. Jason se frotó la nuca. Vaya, Hades, ¿eh? Sí, Hades. Lexe buscó la mano de Jason. Vamos. Tenemos que limpiar el salón. Va a pensar que somos unos sucios.
Perséfone sonrió mientras los dos desaparecían en la habitación contigua, Jasón aún lámpara en mano. Limpiaron todo, y justo cuando ella terminó de ponerse el pijama, alguien llamó a la puerta. A pesar de todo el tiempo que había pasado con Hades, su corazón martilleaba en su pecho mientras iba a abrirle. Hades estaba en su puerta con una camiseta negra que se ajustaba a sus músculos como un sueño y unos pantalones de chándal anchos. Perséfone se sorprendió de su aspecto. El elegante dios podía vestirse de manera informal y seguía siendo magnífico. ¿Tenías eso de antes?, le preguntó, señalando los pantalones. Hades los miró, sonriendo. No. Ella lo dejó pasar, sintiéndose ligeramente avergonzada. Su apartamento era demasiado pequeño para Hades, él era casi tan ancho como la puerta y tuvo que agacharse para entrar. Perséfone frunció el ceño. ¿Qué?, preguntó él. Nada, dijo ella rápidamente y lo rodeó con los brazos. Lo llevó a la sala de estar, donde Lexe y Jasón habían terminado de limpiar y ahora descansaban en el sofá. Hades, ella es Lexe, mi mejor amiga, y Jasón, su novio. Jasón saludó desde el sofá, pero Lexe se puso en pie y abrazó a Hades. Perséfone levantó las cejas. Estaba impresionada por el atrevimiento de Lexe y por la reacción de Hades. Él no parecía sorprendido en absoluto y le devolvió el abrazo. Es un placer conocerte, dijo Lexe. Muy pocos han pronunciado esas palabras, le dijo él. Lexe se apartó y Es un placer conocerte, dijo Lexe. Muy pocos han pronunciado esas palabras, le dijo él. Lexe se apartó y sonrió. Mientras trates bien a mi mejor amiga, es un placer conocerte, dijo Lexe. Muy pocos han pronunciado esas palabras, le dijo él. Lexe se apartó y sonrió. Mientras trates bien a mi mejor amiga, seguiré alegrándome de verte. Los labios de Hades se curvaron. Tomó nota, Lexe Sideris, dijo, e hizo una pequeña reverencia. Permíteme decir que es un placer conocerte. Lexe se sonrojó. Maldita sea, el señor del inframundo era encantador. Perséfone llevó a Hades a la cocina. Para ella y Lexe ya era pequeña, así que aún más para él. Su cabeza prácticamente tocaba el techo, pero su altura le resultó útil, ya que gran parte de lo que Perséfone necesitaba estaba en el estante superior de sus armarios. ¿Por qué lo pones todo tan alto?, le preguntó mientras la ayudaba a coger los ingredientes. Es el único lugar donde cabe. Por si no te has dado cuenta, no vivo en un palacio. Hades le dirigió una mirada como diciendo, yo podría cambiarlo. Cuando todo estaba en la encimera, Hades se volvió para mirarla. ¿Qué harías sin mí? Hacerlo yo misma, dijo ella con sencillez. Hades resopló. Perséfone se giró hacia él y vio que estaba apoyado en la encimera, con los brazos cruzados sobre el pecho. Era absolutamente impresionante, y ella quería reírse porque estaba de pie en su fea cocina haciendo galletas. Bueno, ven aquí. No puedes aprender desde ahí. Hades levantó una ceja, sonriendo, y se acercó. Ella no esperaba que se pusiera tan cerca, la rodeó por detrás, envolviendo su cuerpo con el suyo, las manos apoyadas a ambos lados de ella. Su boca tocó su oreja, cálida y suave. Por favor, enséñame. Ella tomó aire y se aclaró la garganta. Lo más importante que hay que recordar al hornear es que los ingredientes tienen que estar bien medidos y mezclados, si no, sería un desastre. Sus labios rozaron su cuello y luego su hombro. Se le cortó la respiración. Tacha eso. Lo más importante es prestar atención, añadió. Ella lo miró por encima del hombro mientras él intentaba parecer inocente y le entregó la jarra medidora. Primero la harina, dijo. Hades tomó la jarra y midió la cantidad necesaria de harina. Mantenía los brazos alrededor de Perséfone, trabajando casi como si no estuviera allí, pero ella sabía que él la notaba porque sentía que su cuerpo se endurecía contra el suyo. Siguiente. Concéntrate, se ordenó a sí misma. El bicarbonato. Continuaron así hasta que todos los ingredientes estuvieron en el bol y los mezclaron.
Perséfone aprovechó esa oportunidad para agacharse y pasar bajo su brazo para agarrar una bandeja y una cuchara. Le indicó a Hades que formara bolas de masa de no más de 1 centímetro de diámetro y las colocara en la bandeja. Una vez que las galletas estuvieron en el horno, Hades se volvió hacia ella, expectante, pero ya estaba preparada. Ahora hacemos el glaseado. Se frotó las manos. Esta era la mejor parte. Hades levantó una ceja, claramente divertido. Perséfone comenzó a dar instrucciones de nuevo, entregándole a Hades una batidora. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Vas a batir los ingredientes, dijo, vertiendo el azúcar glass, vainilla y jarabe de maíz en un bol. Lo empujó hacia él. Bate. Él sonrió. Con gusto. Una vez hecho el glaseado, lo dividieron en cuencos separados y lo mezclaron con colorante. Perséfone no era la repostera más limpia, y cuando terminaron de incorporar todos los colorantes, sus dedos estaban cubiertos de glaseado. Hades le cogió la mano. ¿A qué sabe?, preguntó, y se llevó los dedos a la boca, chupándolos. Gimió, delicioso. Ella se sonrojó y retiró la mano. Hubo una larga pausa. ¿Y ahora qué?, preguntó Hades. Sus ojos se encontraron. Hades dio 2 pasos, le puso las manos en la cintura y la levantó sobre la encimera. Ella gritó y luego se rió, acercándolo mientras rodeaba su cuerpo con las piernas. La besó con ansia, inclinando su cabeza hacia atrás para poder llegar a lo más profundo de su boca, pero duró poco porque Lexe entró en la cocina y se aclaró la garganta. Perséfone rompió el beso mientras la cabeza de Hades caía en el pliegue de su cuello. Lexe. Perséfone se aclaró la garganta. ¿Qué pasa? Me preguntaba si queríais ver una película. Di que no, susurró Hades en su oído. Perséfone se rió. ¿Qué película? ¿Qué película?, preguntó. ¿Furia de Titanes? Hades resopló y se apartó de ella, mirando a Lexe. ¿La vieja o la nueva? La vieja. Lo sopesó, inclinando la cabeza. Vale. Y entonces besó a Perséfone en la mejilla. Voy a necesitar 1 minuto. Salió de la cocina y Perséfone se quedó sentada sobre la encimera, moviendo las piernas de un lado a otro. Vale. Primero, en la cocina no. Segundo, está completamente enamorado de ti, dijo Lexe, cuando Hades ya no estaba a la vista. Perséfone notó el calor en sus mejillas. Para, Lexe. Amiga, te adora. Perséfone ignoró a Lexe y empezó a limpiar. Una vez hechas las galletas, las dejó enfriar y los 4 se sentaron para ver la película. Perséfone se acurrucó junto a Hades, y fue allí, junto a él, cuando se dio cuenta de lo extraña que se había vuelto su vida desde que conoció al dios del inframundo. Pero, sin embargo, algunos de sus momentos más felices habían sido con él. Y este era uno de ellos. Estaba dispuesto a probar la vida de mortal con ella. Había querido hacer las cosas que la hacían feliz y aprenderlas. Se rió al pensar en él en la cocina, con las manoplas puestas, tratando de sacar del horno la bandeja caliente de galletas. Los brazos de Hades la rodearon. Sé lo que estás pensando, le susurró al oído. Es imposible que lo sepas. Después de lo que he hecho esta noche, estoy seguro de que hay varias cosas de las que te ríes. Perséfone se quedó dormida poco después. En algún momento, Hades la levantó y la llevó a su dormitorio. No te vayas, dijo somnolienta cuando la dejó en la cama. No lo haré. Le besó la frente. Duerme. Se despertó con la boca caliente de Hades sobre su piel y gimió, acercándose a él. La besó con urgencia, como si no la hubiera probado en semanas, antes de recorrer con sus labios su mandíbula, su garganta, su pecho. Entonces sus dedos se encontraron con el dobladillo de su camiseta. Ella arqueó la espalda y le ayudó a quitársela por la cabeza. La tiró a un lado y él descendió acariciando sus pechos con las manos y la lengua. Poco después, Perséfone se quitó las bragas con un contoneo y él se paró. Poco después,
Perséfone se quitó las bragas con un contoneo y él separó los labios de su sexo, saboreándola con la boca. Su pulgar trabajó sobre ese sensible manojo de nervios, haciéndole sentir un feliz delirio. Cuando terminó, subió por su cuerpo y la besó antes de despojarse de su ropa y meterse entre sus muslos. Ella abrió las piernas para acogerlo mientras su miembro presionaba su entrada. Se hundió en ella con facilidad y el placer de sentirse llena hizo que Perséfone se arqueara. Nunca se había sentido más completa. Él se inclinó para presionar su frente contra la de ella, respirando con fuerza. «Eres preciosa», dijo. «Y tú sabes también», dijo ella, siseando mientras respiraba entrecortadamente, luchando contra la presión que se acumulaba detrás de sus ojos. Cuanto más tiempo experimentaba esta euforia, menos control tenía. «¿Sabes cómo a poder?» Al principio Hades se movía lentamente y ella saboreaba cada parte de él, pero estaba tan hambriento y necesitado de ella que todo se transformó en algo mucho más desquiciado y carnal. Un gemido feroz surgió de lo más profundo de su garganta y se inclinó hacia ella, besando y mordiendo sus labios, su cuello, embistiéndola cada vez más fuerte, moviendo su cuerpo entero. Perséfone se aferró a él, sus talones se clavaron en su espalda, sus uñas arañaron su piel, sus dedos se enredaron en su pelo. Buscó cualquier cosa que la uniera a él, a este momento. Hades apoyó las manos en la parte superior de su cabeza para evitar que se golpeara contra el cabecero mientras se introducía en ella. Toda la cama temblaba y los únicos sonidos eran sus respiraciones entrecortadas, sus suaves gemidos, sus intentos desesperados por sentir más del otro. El cuerpo de ella era eléctrico, alimentado por su calor embriagador, y él la penetró más y más hasta que no pudo aguantar. Su último grito de éxtasis dio paso al de él y ella se deleitó con la sensación de su pulso dentro de ella. Ella lo tomaría todo, lo agotaría. Después, se quedaron en silencio. El cuerpo sudoroso de Hades se apoyó en el de ella y poco a poco Perséfone fue recuperando el aliento, como si su conciencia volviera a su cuerpo. Fue entonces cuando pareció darse cuenta de que había perdido la cabeza, de que la había penetrado con tanta fuerza que estaban comprimidos contra el cabecero. Él la estudió. Perséfone. Una nota de pánico coloreó su voz cuando se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Te he hecho daño? Una nota de pánico coloreó su voz cuando se dio cuenta de que estaba llorando. Una nota de pánico coloreó su voz cuando se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Te he hecho daño? No, susurró ella, tapándose los ojos. No la había herido, y ella no sabía por qué estaba llorando. Respiró entrecortadamente. No, no me has hecho daño. Después de un momento, Hades le quitó la mano de los ojos. Ella se encontró con su mirada mientras él le enjugaba las lágrimas de la cara y se sintió aliviada cuando no le hizo más preguntas. Se puso a su lado y la arropó contra él, cubriéndolos a ambos con las mantas, y le besó el pelo. «Eres demasiado perfecta para mí», le susurró. Parecía que acababa de dormirse cuando Hades, de repente, se sentó a su lado. De golpe sintió frío y se dio la vuelta, medio dormida, para alcanzarlo. «Vuelve conmigo a la cama», dijo ella. «Aléjate de mi hija». La voz de Deméter retumbó en la habitación. Eso la despertó inmediatamente. Se incorporó, apretando la sábana contra su pecho. «Madre. Vete». La escalofriante mirada de Deméter se posó en Perséfone y ella vio la promesa de dolor, de destrucción, en sus ojos. Podía ver el titular: un enfrentamiento entre dioses del Olimpo destruye Nueva Atenas. ¿Cómo te atreves? La voz de Deméter tembló y Perséfone no estaba segura de si le hablaba a ella o a Hades, tal vez a ambos. Perséfone se deshizo de las sábanas y se puso el camisón. Hades permaneció sentado en la cama. ¿Desde cuándo?, preguntó Deméter. La verdad es que no es de tu incumbencia, madre, espetó Perséfone. Los ojos de su madre se oscurecieron. Olvidas tu lugar, hija. Y tú olvidas mi edad. No soy una niña. Eres mi hija y has traicionado mi confianza. Perséfone sabía lo que estaba a punto de suceder. Podía sentir la magia de su madre creciendo en el aire. No, madre. Perséfone miró frenéticamente a Hades,
y él le devolvió la mirada, tenso pero tranquilo, lo que no alivió su miedo. No vivirás más esta vida mortal y deshonrada. Perséfone cerró los ojos, encogiéndose cuando Deméter chasqueó los dedos, pero en lugar de teletransportarse a la prisión de cristal, como esperaba, no ocurrió nada. Lentamente, abrió los ojos y se enderezó. Mirando a su madre, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, y luego se fijó en el brazalete de oro de Perséfone. La diosa la asió, tirándole del antebrazo. La estaba agarrando con demasiada fuerza, le arrancó el brazalete de la muñeca y reveló la oscuridad que marcaba su piel color crema. ¿Qué has hecho? Esta vez Deméter miró a Hades. No me toques. Perséfone trató de liberarse, pero el agarre de Deméter se hizo más fuerte, y gritó: «Suéltala, Deméter». La voz de Hades era tranquila, pero había algo letal en sus ojos. Perséfone había visto esa mirada antes, la rabia estaba creciendo en su interior. «No te atrevas a decirme qué hacer con mi hija». Hades chasqueó los dedos y de repente llevaba la misma ropa que la noche anterior. Se levantó, mostrando toda su altura, y mientras se acercaba, Deméter soltó a Perséfone. De inmediato puso distancia entre ella y su madre. «Tu hija y yo tenemos un contrato», explicó Hades. «Ella se quedará hasta que lo cumpla». «No». La mirada de Deméter se centró en la muñeca de Perséfone y tuvo la sensación de que su madre haría cualquier cosa para sacarla de ese lugar, incluso cortarle la mano. «Le quitarás tu marca». «Quítasela, Hades». El dios ni se inmutó ante la creciente ira de Deméter. «El contrato debe cumplirse, Deméter. Las Moires lo ordenan». La diosa de la cosecha palideció al mirar a Perséfone. «¿Cómo has podido?» «¿Qué cómo he podido?», replicó Perséfone con brusquedad. «No es que yo quisiera que esto sucediera, madre». Por el rabillo del ojo, vio que Hades se estremecía. «No. Ya te advertí sobre él». Deméter señaló a Hades. «Te advertí que te mantuvieras alejada de los dioses. Y al hacerlo me abandonaste a este destino». Deméter levantó la barbilla. «Entonces, ¿me culpas a mí? ¿Cuando todo lo que hice fue tratar de protegerte? Bueno, muy pronto verás la verdad, hija». La diosa extendió su mano y le arrancó a Perséfone la magia que le había dado. Sintió como si 1000 agujas diminutas le pincharan la piel a la vez mientras el glamour que había creado para ocultar su apariencia divina se desvanecía. El dolor la dejó sin aliento y cayó al suelo, respirando con dificultad. «Cuando cumplas el contrato, vendrás a casa conmigo», dijo Deméter. Perséfone la miró con odio. «Nunca volverás a esta vida mortal y no volverás a ver a Hades». Entonces desapareció. Hades alzó a Perséfone y la abrazó cuando ella rompió a llorar. «No me arrepiento de estar contigo. No quise decir que me arrepentía de ti. Fue todo lo que pudo decir. Lo sé». Hades le limpió las lágrimas con un beso. Alguien llamó a la puerta y ambos levantaron la vista para encontrar a Lexe de pie justo dentro de la habitación, con los ojos muy abiertos. «¿Qué cojones?». Perséfone se separó de Hades. «Lexe», dijo. «Tengo que contarte algo». Continuará. Recuerda, escuchar también es leer y no importa quien diga lo contrario. Es una habilidad que todos debemos poseer, pero que pocos tienen la paciencia para adquirirla.